Buenos días, sean todos bienvenidos. Comenzamos nuestro servicio de adoración en este día, dando gracias a Dios por las bendiciones que nos ha provisto en este día, como es el descanso, como es un hogar donde poder descansar, hacerlo, y sobre todo la bendición hoy en este día de poder acercarnos a su trono de justicia y reconocer que solamente Él es Dios. Gracias demos a nuestro Señor, pongamos este servicio en sus manos y celebremos su santo nombre. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor bendito, porque nos permites, Señor, observar tu gracia y tu misericordia, Señor, a través de tus bendiciones, tus dones ricos, y, Señor, también por la provisión que nos das de un hogar, Señor, de descanso, de poder hacerlo, Señor, esperando en ti y confiando, Señor, en tus promesas. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, también porque nos permite celebrar este servicio. Te pedimos te agrades de Él, Señor, y a nosotros nos permitas hacerlo de la forma adecuada, Señor, con un pensamiento y una mente adecuada. Gracias te damos de todas estas bendiciones y todo lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos el himno número 1. Loores dan a Cristo el Rey. Himno número 1. Loores dan a Cristo el Rey. Divino amor, dale, mostrado
Reconocemos de Dios sus bondades, reconocemos de Dios su amor y reconocemos que Él es la fuente de todas las bendiciones. Cantemos el himno número 7, Fuente de la vida eterna. Himno número 7, Fuente de la vida eterna. Cantemos el himno número 59 en la cruz. Himno número 59 en la cruz.
visto la posibilidad que nos da de tener distintas actividades a lo largo de la semana y contar con la bendición de poder compartir con otras personas, con otras familias, mediante otras actividades de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Los días lunes estamos tomando el discipulado para el bautismo. Estamos los días lunes a las 7 de la tarde, estamos tomando este discipulado. Nos quedan 2 lecciones más también para concluir estos estudios para el bautismo, y estaríamos esperando la fecha para celebrar estos bautismos ya en nuestra congregación. También el día miércoles estamos tomando estudio bíblico, estamos revisando el Evangelio según San Marcos los días miércoles a las 7:30, y los días viernes estamos por comenzar de nuevo los estudios bíblicos vía internet. Es los días viernes a las 7 de la tarde. Si usted está interesado en agregarse a estos estudios, nos puede enviar un mensaje por redes sociales, por WhatsApp, y nosotros le enviaríamos el link, el enlace, para que usted pueda hacerlo a través de internet. Los días sábado estamos también con el Club Bíblico Infantil, también estamos a punto ya de concluirlo, nos quedan 2 lecciones más y concluimos este Club Bíblico de la Gran Aventura. Estamos también por clausurar el Club Bíblico. El próximo domingo 26 será la clausura, igual en el servicio de la mañana. Domingo 26 de marzo a las 10 de la mañana estaremos teniendo nuestro servicio, en el cual tendremos la graduación de los niños del Club de la Gran Aventura. Así que están todos invitados a esta celebración, a esta graduación de los niños del Club de la Gran Aventura, que forma parte del discipulado de Samaritan Pulse, la cajita samaritana. Y estamos contentos porque son varios niños que tendrán la oportunidad de graduarse. Así que celebremos en Cristo esta oportunidad que hemos tenido de compartir con estos pequeñitos de este discipulado, también especialmente para ellos. Los días sábados también estuvimos compartiendo aquí en el barrio de Santa Tere, en los cursos de huertos familiares. También el próximo sábado, es el sábado 25, tendremos también la entrega de diplomas y la graduación de los alumnos del club del grupo de huertos urbanos, huertos orgánicos aquí en Santa Tere. Concluimos así dos grupos. El primero fue huertos urbanos y el segundo huertos orgánicos, y también damos gracias a Dios por las personas que pudieron tomar estos cursos, y con estos cursos también tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con ellos de la palabra de Dios, de estar compartiendo con ellos de esta información tan importante que es conocer a Cristo. Damos gracias también por esta oportunidad, y el próximo sábado 25 de marzo tendremos también la entrega de diplomas de los 2 cursos, tanto de huertos urbanos y huertos orgánicos. Así que damos gracias a Dios por cada una de las personas que pudieron tomar estos cursos, que también tuvimos la oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Y tenemos también los devocionales todos los días a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30, a través de internet.
Facebook Live, a través de la página vidaencristo.online.church, y se quedan alojados también en Instagram y en YouTube. Así que si usted no lo puede ver en vivo, si no puede conectarse a las 7 de la mañana en vivo, puede consultarlos en el horario que usted tenga oportunidad, aproximadamente media hora, y estar también alimentándose diario de la palabra de Dios. Así que damos gracias también a Dios por esta oportunidad de estar congregados en su nombre muy temprano y estar siendo alimentados por su palabra. Así que damos gracias a Dios por todas estas oportunidades que nos da, y ponemos los resultados en sus manos, y que siga poniendo en el corazón, en la mente de las personas, el seguirle buscando. Él añada bendición a su obra. Cantemos un himno más antes de tomar la meditación de este día. Cantemos juntos el himno número 86, cerca más cerca. Himno número 86, cerca más cerca. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio
no pequeño, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos, a la que venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. Salir al pueblo, perdón. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa del pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos y blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se pueden decidir, porque en peligro hay que seamos acusados de sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos aquí la oposición activa a la predicación de la palabra de Dios. Y a través de la historia, a través de lo que hemos observado en este libro de los Hechos, durante estos 2 años de predicación de la palabra de Dios con el libro de los Hechos, vemos que la iglesia prospera bajo la persecución. La iglesia supera las adversidades, no por los líderes, no por los hombres que están al frente, no por las estrategias, no por las actividades, sino por el propósito de la iglesia, y sobre todo porque la iglesia ha sido fundada por Cristo, por la roca que sirve de guía, por la piedra principal que es Cristo. Y a través de esta persecución
que sufre la iglesia. Cada vez se va volviendo más efectiva. Y una iglesia efectiva es una iglesia audaz. Y una iglesia audaz a menudo es una iglesia fortalecida a través del sufrimiento, a través de la persecución, a través de las pruebas. Vemos aquí en esta porción que Pablo había decidido ir a Jerusalén y empieza a planear su viaje. Y aquí encontramos la razón de que Lucas plasme esta narrativa o esta historia aquí en el libro de los Hechos. Porque vemos el impacto de la predicación del querigma en los diferentes sectores del mundo helénico o el mundo conocido en aquel tiempo. En este caso, la superstición entrelazada con los intereses materiales son los que causan esta revuelta en contra de la palabra de Dios. Aquellos que dependían de la venta de objetos religiosos para su sostenimiento reflexionan sobre las implicaciones o el alcance de una iglesia cristiana exitosa y creciente. La gente estaba dejando de comprar aquellos artículos religiosos y se estaban volviendo al Dios verdadero. El número de convertidos era tan considerable que un tal Demetrio, posiblemente presidente del gremio de plateros, se dio cuenta de que el negocio de los fabricantes de santuarios estaba en franco declive. Asimismo, todavía le es posible dar un argumento basado en el orgullo que provocaba a Éfeso ser la guardiana del templo. Vemos la instigación al motín por parte de Demetrio, el alboroto en el teatro o foro público y la respuesta y pacificación de la multitud por medio del secretario de la ciudad. Lucas utiliza las palabras del escribano para demostrar que todo lo que el pueblo deseaba se convertía en una injusticia. No había causa que perseguir. Y vemos cómo aquí Dios incluso usa a un hombre pagano, a un hombre que no conoce de Él para sus propósitos. Y no fue la única vez. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha usado incluso de aquellos que enfrentan oposición a la palabra para que la palabra siga su camino. Los corazones endurecidos, la hipocresía y el odio cargaron de oposición a aquellas personas contra el Evangelio. Pero Dios salvó una vez más a aquellos que permanecieron fieles. Así que lo primero que vemos es el deseo de Pablo de ir a Jerusalén y luego dice de ahí también ir a Roma. Ese era el propósito de Pablo, seguir predicando la palabra, que a donde él fuera y a donde él se dirigiera, seguir predicando de aquel ministerio que se le había dado. Después de 2 años y 3 meses, Pablo desea salir. Pablo piensa dejar la ciudad. La razón por la cual decidió quedarse un poco más en Pablo en Éfeso fue porque se había abierto una puerta grande y eficaz, pero también muchos adversarios. Manda a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, a Macedonia. Así que Pablo los manda posiblemente a Filipos y a Tesalónica,
aquí vemos que la lección es clara, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Debemos ser innovadores, salir al mundo. Es el ejemplo que tenemos de Cristo. Dios mismo, Cristo, dice, no se quedó sentado en su trono de gloria. No se quedó sentado solamente en el cielo. Dice, se despojó a sí mismo de su condición, tomando forma de hombre, para venir a rescatar a aquellos que se habían extraviado. Para venir a rescatar a aquellos que se habían perdido. Para venir a rescatar a aquellos que andaban en tinieblas. Gloria a Dios por eso, porque nosotros andábamos en tinieblas. Nosotros éramos los extraviados. Nosotros éramos los esclavos del pecado que hemos sido libertados por Cristo. Así que también nosotros salgamos de nuestra zona de confort y salgamos también a predicar a los demás. Pablo tenía ese deseo de hacerlo. Pero antes de salir, vemos la oposición que hay por parte de aquellos hombres que rechazan la palabra. Dice en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Esto es claro. Esto es lo que va a pasar cuando nosotros predicamos. Esto es inevitable. Cuando Dios y Satanás se encuentran obrando en una ciudad, las ciudades enteras pueden ser arrojadas al alboroto y el resultado es a menudo impredecible para la gente. El reino de Dios siempre va a progresar y aquí hace sentir su influencia en esta provincia de Asia. Lucas incluye este relato para ilustrar el poder de Satanás, pero también el progreso del Evangelio y la sabiduría del escribano de aquella ciudad. Registra un incidente que tiene un profundo efecto en el desarrollo de la iglesia en Éfeso. Hay una motivación, mezcla de ambición y superstición religiosa, y Demetrio apela a esto, además de que en ello estaba que sobrevivieran sus negocios de hacer templos, templecillos, figuras. Así que Demetrio racionaliza su discurso y hace que la gente se preocupe por la amenaza financiera que representaba la predicación de la palabra. La gente se empieza a reunir, a escuchar a aquel hombre. Corren a la calle principal, produciendo una concentración en masa. La multitud estaba tan desorganizada que incluso dice que había personas que no sabían por qué estaban ahí. Y dice que se congrega la gente, hay concurrencia, se empieza a formar una asamblea. Pero dice Lucas que el conflicto fue acerca del camino. Los del camino se refieren a los seguidores de Cristo, los cristianos. Miles de peregrinos y turistas llegaban a Éfeso para visitar el templo. Aquí nosotros en Jalisco tenemos al menos 3 lugares de peregrinación, de alta concentración de peregrinos, que es San Juan de los Lagos, Talpa y Zapopan, que son lugares
de alta concentración de peregrinos que llegan a estos lugares para presentar sus ofrendas, para presentar sus diezmos, para presentar sus limosnas y pedir favores en estos lugares. Así que nosotros podemos imaginar lo que significaba que en Éfeso estuviera el templo de la diosa Artemisa, que además congregaba peregrinos y turistas de todo el mundo conocido. Así que los comerciantes de aquellos artefactos vieron en peligro sus ganancias, vieron en peligro sus riquezas y no estuvieron de acuerdo con el Evangelio. El Evangelio se volvió ofensivo e intolerable para los artesanos de la ciudad, porque estaba socavando su capacidad de vender ídolos de plata de la diosa Artemisa. Porque los conversos al cristianismo y aquellos que escuchaban de la palabra ya no compraban aquellos artículos, ya no compraban aquellos productos, ya no compraban aquellas mercaderías. En consecuencia, por razones económicas y religiosas, el camino, aquellos que seguían a Cristo, fueron objeto de escrutinio, sospecha y finalmente ataque. Porque aquellos hombres vieron el peligro de que sus ganancias fueran disminuyendo. Y aquí vemos la influencia de la predicación en el entorno cultural. Todo creyente se esfuerza por influir con su enseñanza y sus principios todos los segmentos de una cultura. En áreas donde la fe cristiana se desarrolla rápidamente, su influencia empieza a cambiar el entorno cultural. Literatura, pintura, escultura, etc. En todas las áreas empieza a influir la palabra de Dios. Y esta influencia se expande durante décadas y años, y puede dar como resultado que una comunidad, una etnia o un país sean descritos como creyentes, como cristianos, o como aquí lo hace Lucas, como los del camino. Los creyentes desean ver que su fe influya en la cultura en la que ellos viven. Las fuerzas en una cultura ofrecen dura resistencia a la palabra, pero Dios en su providencia pone allí en el pueblo, en su congregación, en aquellos que le siguen, el servicio fiel al Señor. Este hombre Demetrio trata de persuadir y protestar masivamente contra la palabra. Afirma que la adoración de Artemisa era universal y su declaración constituye un llamado a la acción. Los empieza a arengar, los empieza a instar, y el fervor religioso, el nacionalismo y el materialismo hacen una combinación volátil, bastante explosiva, y esto es lo que provoca la reacción de estas personas en Éfeso. Lo segundo que vemos es la oposición, lo que crea el disturbio que crea la oposición. Han escuchado a este hombre, a Demetrio, empiezan a congregarse, dice en el teatro, empiezan a llegar a este lugar, y aquel hombre empieza a presentar los argumentos que se verían afectados sus negocios, que se verían afectadas sus ganancias. Y esta
estrategia de Demetrio funciona perfectamente. La multitud empieza a enfurecerse, a llenarse de ira, contra los cristianos en su ciudad. Y la ciudad, dice en el versículo 29, se llenó de confusión. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los efesios. La gente exactamente ya no sabía la razón de aquel alboroto, de la confusión, pero sí tenían la información de que Pablo y sus compañeros eran los culpables, y aquel asunto no podía esperar más. Empiezan a reunirse y fueron llevados dos hombres que eran compañeros de Pablo, dice Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces empiezan esta revuelta y son puestos delante del teatro aquellos hombres que acompañaban a Pablo. Y Pablo escucha y quiere ir a presentar defensa de aquellos hombres, pero lo empiezan a persuadir de que no vaya, de que su presencia en ese lugar no va a calmar los ánimos, sino que al contrario los haría enardecerse más, porque lo podrían señalar como aquel causante de que la palabra de Dios tuviera aquel impacto en aquella ciudad. Y esto nos habla también de que el creyente, el que predica la palabra de Dios, debe ser prudente. Dice la palabra, dice Cristo, dice: sean astutos y sean sencillos. Astutos para presentar la palabra y sencillos para dejarse guiar. Así que Pablo muestra aquí prudencia y es llevado por esta recomendación de no presentarse delante del teatro. Dice el versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Estos hombres eran conocidos como asiarcas, que eran diputados de la Asamblea Provincial de Asia. Estos asiarcas pertenecían a la clase acomodada de la sociedad y eran delegados de ciudades individuales al concilio provincial, lo que se llamaba la Comuna Asiática, la cual regulaba la adoración de Roma y del emperador. Y estos hombres es muy probable que se reunieran en Éfeso para presidir los juegos públicos y los ritos religiosos del festival. Así, estos hombres fueron también influenciados por Pablo. Y tenemos otro ejemplo en el cual autoridades romanas tuvieron una disposición favorable para con la fe cristiana. Le ruegan a Pablo que no se presente. Pero para que aquellos hombres se consideraran sus amigos, significaba que Pablo también había testificado delante de ellos. Significa que Pablo también había pasado tiempo predicándoles. Significaba que Pablo también había tomado la decisión de predicarle a los gobernantes. Así que también esa exhortación es para nosotros. También nosotros debemos procurar predicar a aquellos que están en eminencia, aquellos que están gobernando, aquellos que están bajo autoridad, que están sobre autoridad, que tienen alguna autoridad, ¿sí? No solamente a los que están bajo autoridad, sino también a aquellos que están sobre autoridad, aquellos que
están dirigiendo un pueblo, una nación, una comunidad, para que también ellos puedan alcanzar la promesa en Cristo Jesús de la salvación. Aquellas gentes también vemos que estaban confundidas, que habían escuchado la predicación de Demetrio, no la predicación de la palabra, habían escuchado la predicación de Demetrio, y la escena fue de confusión, y tenían lo que se ha denominado mentalidad de la mafia. Cuando hay una alta concentración de personas, cuando hay un evento masivo, la congregación de personas llega a tener lo que se le llama mentalidad de la mafia. Llegan a comportarse como una sola unidad. Aunque sean muchos individuos, toda esa masa de personas se comporta como unidad. Y cuando actúan de esa forma, se le llama mentalidad de la mafia, que es cuando las personas suspenden su mejor juicio y dejan de pensar lógicamente, caen en la mentalidad del grupo y se alimentan de un sentido colectivo de poder o rabia. Tales emociones, mientras hacen que los individuos se sientan maravillosamente vivos, son capaces de provocar una gran destrucción. Entonces la escena que tenemos en aquel teatro, que dicen los historiadores que era aproximadamente de una capacidad de 24,000, está confundida, están agitados, están creando un gran alboroto, y aún hay una expresión desinhibida de sus deseos, y dicen que se enfrascaron en un grito por 2 horas. Versículo 34. Todos a una voz gritaron casi por 2 horas. 2 horas, aquella turba está envuelta en un frenesí. Está ahogada por un estruendo incesante. La gente no ve diferencia alguna entre la religión de los judíos en la sinagoga local y la fe cristiana en las casas y en las iglesias. Así que ven a judíos y a cristianos como causantes de esta desaveniencia, de este bajón de ventas de sus mercaderías, y tratan de acusarles. Cuando los sentimientos están a flor de piel, cuando esto sucede en nosotros, debemos dar un paso atrás y examinar nuestro corazón. No podemos ser iracundos cuando estemos comunicando la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. No podemos extirpar nuestras emociones, ciertamente, pero no podemos dejar que las emociones nos gobiernen, como sucede con esta turba enardecida en aquel teatro en Éfeso. Así que involucremos mente y determinemos obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, porque si no lo hacemos así, el desenlace puede ser muy inestable, no puede ser predecido. Y lo último que vemos en esta revuelta en Éfeso es que Dios usa un representante político para mediar y llevar paz a aquella región. Pablo está imposibilitado para presentarse
Pablo no puede llegar a aquel lugar. Entonces, Dios usa a un funcionario del gobierno para ser usados en beneficio de el propósito de Dios. Hay ahí un gobernador, hay ahí un secretario de la ciudad que era responsable de publicar los decretos de la asamblea. Y este secretario mediaba entre la ciudad y las autoridades romanas. Así que está determinado a evitar cualquier situación que hiciera pensar que Éfeso estaba en un disturbio. El robo de los templos y la blasfemia contra los dioses eran dos cargos que los gentiles estaban llevando constantemente contra los judíos. Pero el secretario de la ciudad sabía que Pablo y sus compañeros no eran culpables de aquella acusación. Exhorta a la muchedumbre para que sigan los caminos legales. Dice: si hay alguna acusación, llévenlo a los cónsules, hagan una asamblea, presenten los cargos en una asamblea formal. Pero lo que están haciendo ahora es ilegal. Y si esto llega a oídos de Roma, podemos ser acusados de sedición, acusados de causar una revuelta en contra de Roma. Y eso supondría el exterminio de aquella nación. Así que el secretario de la ciudad les hace hincapié en dos cosas que no podían negar. Primero, que aquella ciudad era la legítima guardiana de aquel templo. Dice el versículo 35: ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquella imagen que se tenía en aquel templo era posiblemente un meteorito, y al considerarse divino fue colocado en el templo con fines de veneración. Así que todas las naciones conocidas en aquel tiempo sabían que Éfeso era la guardiana de aquel templo. Lo segundo que indica aquel hombre es que las acusaciones que tenían sobre estos hombres, Gayo y Aristarco, los ayudantes de Pablo, acerca del sacrilegio, que es cometer robo en el templo, y blasfemia, denigrar a la diosa, no eran acusaciones reales. Y que si había alguna acusación, lo hicieran por la legítima asamblea. Así que aquel secretario dio a entender que la oposición era puramente emocional y que los cristianos, al ser inocentes, no tenían nada que temer de aquellos procedimientos. De modo que la imparcialidad de Galión, la amistad de los asiarcas y el sereno razonamiento del secretario de la ciudad se combinaron para asegurar la libertad del Evangelio, para seguir su curso victorioso. Y para terminar su discurso, aquel secretario les dijo, versículo 40: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Dice: piensen, si somos acusados de sedición, vendrá el ejército y va a terminar con Éfeso. Así que esta razonada refutación del escribano de la ciudad sobre los vulgares cargos levantados
en contra de los cristianos es un elemento importante en el motivo de defensa del libro de los Hechos. Es de gran beneficio para un país disponer de magistrados justos y ecuánimes que saben administrar justicia y tienen poder para preservar la paz. Aquí lo vemos. Así que también el trabajo del creyente es predicar a aquellos magistrados, predicar a aquellos que están también dispensando de la ley, dispensando de justicia, que están administrando justicia, aquellos que tienen el poder para preservar la paz. Así que podemos decir que el cristiano está llamado a predicar a aquellos que están procurando las leyes, procurando el gobierno y procurando el poder judicial. Estamos llamados también a predicar a aquellos que están en algún cargo público. La iglesia perseguida siempre ha sido la iglesia que ha crecido, la iglesia que ha sido dotada de poder. Tenemos que tener el valor para ir en contracorriente, para vivir en la verdad. Podemos servir mejor a Dios buscando la oportunidad de presentar el Evangelio sin buscar peleas, pero cuando sean necesarias aquellos conflictos, pensemos que la causa de Cristo sigue avanzando, que la iglesia sigue creciendo en fortaleza, tamaño y estatura, cuando el poder de Dios se manifiesta en la defensa y antídoto contra la oscuridad que rodea a las naciones. Hoy el mundo no está exento de males y vemos en la palabra que cada vez serán mayores los males. Entonces confiemos que cada vez más la gracia será derramada sobre los creyentes. Cuando pertenecemos a Cristo, Él mora en nosotros por su Espíritu. Así que vayamos confiados, caminando de mano de Dios. Confiemos en el Espíritu de Dios para liberarnos de la confusión, del error y la rebelión que puede generarse en el mundo como oposición a la predicación de la palabra. Esto no es un hecho aislado. Esto se convertirá cada vez más en una actividad constante. Así que no desfallezcamos. El Señor de lo alto es más poderoso que el ruido de las muchas aguas. Él puede aquietar la furia de la gente. Demos gracias por el ejemplo de los fieles cristianos en Éfeso. Demos gracias a Dios por el ejemplo de todos los creyentes que están plasmados en el libro de Hechos. Y oremos para que nuestras vidas sean más como las de ellos, dedicadas a Jesús, a pesar de que el mal puede controlar la cultura que nos rodea. Cantemos juntos el himno número 131, Sembraré la simiente preciosa. Himno 131. Cantamos juntos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva.
ser exhortados por ella, de ser animados por estas palabras de otras que nos dan testimonios de otras épocas, de otros creyentes. Es así como vemos que la palabra de Dios sigue influyendo en el mundo a través del tiempo, de las sociedades y de la cosmovisión que en cada región del mundo se tiene. Así que sigamos orando para que la palabra de Dios siga siendo predicada alrededor del mundo a aquellos que no le conocen. Es tiempo de celebrar también el final de nuestro servicio del día de hoy, pero oremos también por las necesidades que tenemos. Estamos orando por nuestro hermano Anselmo, estuvo con nosotros hace un par de domingos. Damos también gracias por su vida, porque pues son varias necesidades que él tiene por cubrir. Se necesitan donadores de sangre y es necesario que él pueda tener esta donación. También oramos por el hermano Obed Ramírez, que es el abuelito de nuestra hermana Giovanna, que nos acompaña los sábados a dar el discipulado para los niños en el Club de la Gran Aventura. Oremos por él también porque ha tenido complicaciones de salud. Se ha tenido allí una complicación pues grave que le puso en una condición difícil. También oramos también por nuestro hermano Roberto, que está aquí en la ciudad, que ha venido a resolver un asunto familiar. Oramos para que el Señor también le guíe. Por Francisco también, que ha estado acompañándonos tanto lunes y miércoles. También él ha tenido a bien estar escuchando de la palabra de Dios. Pedimos a Dios para que siga siendo confirmado en su palabra. Omar, ¿algún motivo de oración que tengas, petición? No, pues por los enfermos, pedir por ellos. Bueno, también por la vida de Omar, también por esta operación que ya tiene en puerta. En un par de días estará también, necesita de estas oraciones, de este apoyo. Ha ido caminando pues los distintos estudios que necesitan, y bueno, también será necesario el sustento en los días que esté convaleciente en la operación, y rogamos a Dios para que también le supla de estas necesidades. Oramos también por nuestro hermano Alberto Magaña, por nuestra hermana Luz, por nuestro hermano Lucas y su esposa Trinidad, por nuestra hermana Abril también, y bueno, también por los hermanos que eventualmente nos visitan, por aquellas visitas que tenemos, por todos aquellos que han sido alcanzados a lo largo de estos 2 años de predicación aquí en el barrio de Santa Tere, para que el Señor siga agregando bendición a su obra y siga compartiendo con ellos de su amor. Así que pongámonos en manos de Dios y oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor, por tu amor y misericordia. Y Señor, hoy ponemos delante de ti estas peticiones, estas necesidades, Señor, que tenemos como pueblo, como congregación aquí en Santa Tere, para que tú te agrades de ellas, Señor, y respondas a ellas según tu voluntad. También te pedimos por nuestra iglesia madre, la primera iglesia bautista de Guadalajara, por nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor, Señor, por cada uno de los misioneros que están compartiendo el día de hoy de tu palabra, Señor, por cada hijo tuyo que está compartiendo también de tu mensaje, y por cada creyente, Señor, que está también
también compartiendo en el transcurso de la semana, en sus trabajos, en su escuela, Señor, ahí donde tú los tienes. Permítenos ser y hacer, Señor, tu voluntad y seguir compartiendo con aquellos que no te conocen, seguir discipulando, seguir bautizando, seguir animando, acompañando y exhortando a aquellos, Señor, que les es necesario. Gracias por tus bendiciones y gracias, Señor, porque siempre estás cerca, porque tu Espíritu Santo siempre nos acompaña, nos anima, nos exhorta, Señor, y nos da palabra para comunicar tu evangelio. Gracias por tus bendiciones. En todo y en todas las cosas damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor, porque eres el único merecedor de ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén y amén. Entonemos un último himno y así quedaremos despedidos. El himno número 148. Himno 148. Avívanos, Señor.
Pero